muchachos, estábamos comentando acerca del origen de la filosofía y habíamos dicho cómo los filósofos inclusive discrepan sobre sus fuentes, ¿no? La admiración, la duda, las situaciones límites, ¿no? Ahora, sin embargo, y según lo que hemos estado ya comentando acerca de las características de la filosofía que presentan los mismos filósofos en sus definiciones, ¿te acuerdas lo de Aristóteles, no? ¿Te acuerdas lo de Descartes, lo de Marx, lo de Wittgenstein y Hegel y en la época del feudalismo? Entonces, en función a lo que hemos estado hablando, ya podemos dar cuenta de ciertos rasgos de modo general, rasgos que tienen los filósofos que permiten de una u otra manera distinguir la actividad filosófica de otro tipo de actividades, ¿no? Creo que en estos temas ya para ti es bastante más claro, bastante más fácil. Profesor, sabes que estudia la biología, ¿te acuerdas lo dijimos, no? Y además tú sabes mucho más que esto, ¿cierto o no? Sabes que estudia las matemáticas, sabes que estudia la física. Las ciencias son saberes particulares. En cambio, los filósofos no hablan sobre una parte en la realidad. Los filósofos hablan del mundo entero. Y por ese motivo la filosofía es totalizadora o universal. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado de un filósofo llamado Tales de Mileto? Por ahí, matemático es, ¿no? Matemático, ya, muy bien. Él también es filósofo, y por cierto, Tales es el primer filósofo, al menos de los griegos. Tales era navegante, paraba en las costas del Mediterráneo con su barquito. Le gustaba mucho la playa, espero que también te gusta a ti. Tales, como paraba navegando por los mares, Tales llegaba a la orilla y hacía esto, mira. Tú escarbas la arena y encuentras humedad. Decir que la arena está mojada, hasta ahí, ¿eso es filosofía? No. Cualquiera diría eso, pues, ¿no? Es un niño. Eso, como te dijimos al principio, ¿te acuerdas? Es un saber cotidiano. Pero, ¿qué hace Tales? Tales lo que hace es como que cierra los ojos y dice: si yo escarbo la arena, encuentro humedad. Entonces, debajo debe de haber agua. De ahí que el mundo entero flota en agua. ¿Esto último es filosofía? Claro que sí. Veamos de nuevo. Lo que hace Tales es, yo escarbo la arena y encuentro humedad. Hasta ahí no es filosofía, ¿no? Pero ¿qué hace Tales? Él comienza a filosofar, ¿verdad? Y comienza a decir, por tanto, mira cómo cierro mis ojos. Por tanto, debajo hay agua. Intento trascender lo que veo. ¿Te acuerdas lo que hablamos al inicio, no? Trascender lo que vemos, trascender lo empírico. Abajo hay agua. De ahí que el mundo entero, mira cómo habla del mundo entero, ¿no? El mundo entero flota en agua. Entonces, el principio es el agua para Tales. Eso indica que los filósofos estudian la esencia de las cosas. Es radical la filosofía. Tales dice que el mundo entero flota en agua. Habla del mundo. La filosofía es totalizadora o universal. La filosofía es trascendental porque busca Tales trascender este ámbito empírico, ir más allá. Y lo hace con una facultad humana, no con los pies, no con las manos. Lo hace con la razón. Debajo hay agua. Por eso es que la filosofía es un saber totalizador, habla de todo el mundo, trascendental, busca trascender en el ámbito empírico, radical, busca la esencia o principio o fundamento, que en el caso de Tales es el agua, y además es un saber racional, porque lo hace con la razón. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado de un señor llamado Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás, por ahí. Lo mencioné, ¿te acuerdas? En el época del feudalismo. Lo mencioné, ¿no? Ya. Entonces, Tomás de Aquino es famoso por demostrar que existe Dios. Claro que sí. Él plantea las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. Y Tomás de Aquino hace esto, mira, ve. Por ejemplo, nosotros observamos, diría Tomás, si estuviera por acá andando, ¿no? En nuestra clase, observamos las cosas caer. Vemos que esto se cae.
Ahora, decir que la tiza, por ejemplo, pues, ¿no? Se cae, ¿eso es hacer filosofía? No. Todo el mundo diría que si se suelto se cae la tiza. ¿Qué filosófico tiene eso? Pero ¿qué hace Santo Tomás de Aquino? Mira, él a partir de este dato empírico trasciende con la razón y comienza a decir, entonces, si las cosas suelto y se cae, el mundo entero, mira cómo estoy trascendiendo, ¿eh? Haciendo algo llamado metafísica en el caso de Tomás, el mundo entero es ordenado, el mundo presenta un orden, pero el mundo, siendo ordenado, ¿será inteligente? No, pues sería muy tonto creer que las tizas tienen inteligencia para irse al suelo, ¿no? Entonces, el mundo es ordenado, pero no es inteligente. Por consiguiente, debe de haber alguien que le dé orden al mundo. Ese alguien es Dios. No cabe duda entonces que Dios existe. Entonces, date cuenta cómo los filósofos no hablan exactamente de esta tiza o de esta pizarra, hablan del mundo. El mundo entero es ordenado, ¿no? El mundo flota en agua. La filosofía es totalizadora. Y en segundo lugar, los filósofos no se quedan, ¿no?, en lo empírico, sino trascienden, van más allá del empírico, ¿no? Y entonces trascendental. ¿Y cómo trascienden? No con los pies, como te dije hace un rato. No es que me voy a un lugar, me voy a la vuelta, no, sino que trascienden con la razón. Abajo hay agua. ¿Ah? El mundo entero, ¿y cómo trasciendo lo empírico? ¿Ah? Trascendental. Y obviamente lo hago con la razón. Por eso que la filosofía es racional. Y cuando Tomás de Aquino dice que el principio del orden es Dios, entonces para Tomás de Aquino el fundamento, la esencia es Dios. Por eso que la filosofía es radical. En el caso de Tales, ¿cuál era? El agua, ¿no? La filosofía radical busca la raíz, el principio de todo, ¿no? Y Tales de Mileto te contaba que fue el primero, ¿no? El primer filósofo, pero Tales no fue el que usó la palabra filosofía, sino aquel señor que hablaba de los Juegos Olímpicos, ¿te acordarás? Pitágoras, ¿no? Él es el primero en llamarse filósofo, Pitágoras es después de Tales. ¿Ya? Tales es el primer filósofo, pero Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo. Después de Tales, te cuento, vino un señor llamado Anaxímenes. Y Anaxímenes le decía eso a Tales, mira, a ver, señor Tales, tú dices que el principio de todo es el agua. Ya, me parece muy bien, interesante, ¿no? El mundo flota en agua, entonces ya, no, está muy bien, está muy bien. Pero yo también soy filósofo, querido Tales. Y como tal, busco también el principio y busco trascender. Y lo trasciendo en lo empírico con mi razón. Pero me parece, querido Tales, que para mí el principio no es el agua. Para mí el principio es el aire. Y Tales se sorprende. Y Tales dice, ¿pero por qué, Anaxímenes? ¿Por qué tú dices que el principio es el aire? ¿Por qué el agua no y el aire sí? Y Anaxímenes dice, encantado de explicarte. ¿Sabes por qué el agua no y el aire sí? Porque mientras que el agua está en algunos lugares, digamos en los ríos, en el mar, en la lluvia, el aire está en todas partes, hasta en el agua hay aire. Y mira cómo cierro mis ojos, y cuando cierro mis ojos no lo hago porque me da la gana, lo hago por algo, para que aprendas. Hasta en el agua hay aire. ¿Y por qué dices que hasta en el agua hay aire? Fácil. Porque si hay peces, obvio que se ven los peces, si hay peces y plantas en el mar, ahora como cierro mis ojos, mira, entonces dentro del agua hay aire y eso le permite a los peces y a las plantas respirar. Y por ese motivo los peces y las plantas son seres vivos, pues. Claro, si hay peces y plantas en el mar es porque ellos respiran y si respiran es porque dentro del agua hay aire. Date cuenta cómo los filósofos no hablan solo de una cosita. Claro que ponen el ejemplo de los peces, pero ¿qué dice Anaxímenes? El mundo entero se depende del aire. El aire está en todas partes, totalizadora, ¿sí o no? Los filósofos no se quedan en lo que ven. Hay pececitos en las playas, ya, pero eso no es filosófico. Hay algas marinas, no es filosófico.
Pero ¿qué dice Anaxímenes? Trasciende, dice, ¿no? Hay aire dentro del agua, está trascendiendo con la razón. Y evidentemente Anaxímenes no concuerda con tales, sino lo critica, lo cuestiona. Y por ese motivo la filosofía es crítica, pues. Creo que hace un rato hablamos acerca de los filósofos, ¿no? De Marx, cómo criticaba a Hegel, ¿no? Hegel, ¿qué decía? Esta sociedad garantiza tu libertad, de que tú puedes elegir el próximo año el candidato que te dé la gana. Y Marx, ¿qué dice? No, Hegel está equivocado. Acá no hay libertad, esta es una dictadura. ¿O no hablamos de eso? ¿Qué decía los medievales como San Agustín y Santo Tomás? Los filósofos deben estar sometidos a la fe. La razón es sierva de la fe. ¿Qué decía Descartes? No, está equivocado. La razón es libre, uno puede pensar lo que quiera. ¿O no es así? Y te comenté, Santo Tomás, ¿o no te comenté? Que quería demostrar que existe Dios, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas de esa prueba? No. El mundo es ordenado, pero no es inteligente. Por tanto, hay alguien que ordena el mundo. Ese alguien es Dios. ¿Alguna vez en tu vida, hijo, has escuchado de un filósofo llamado Federico Nietzsche? Por ahí, no te preocupes. Ya un día hablemos mucho más de él. Pero por ahora que Nietzsche habla una cosa muy concreta. Entonces Nietzsche es un alemán, ¿ya? Y Tomás de Aquino, por cierto, es italiano, ¿de acuerdo? Y el señor Federico Nietzsche, que es del siglo XIX, ¿ya? Le diría a Tomás de Aquino si estuviera vivo. Diría, a ver, Tomás. A ver, claro, interesante tu argumento metafísico sobre la existencia de Dios. Pero yo considero de que lo que tú estás haciendo es fundamentar, explicar una enfermedad para la tierra. La religión hace que el hombre sea un ser enfermo. Y Tomás replica y dice, oye, Nietzsche, ¿por qué dices tal cosa? Me suena bien feo. Y Nietzsche responde, lo que pasa es que la religión hace que el hombre desprecie la vida, hace que el hombre no quiera vivir en la tierra, hace que el hombre se muestre como un ser débil y enfermo, incapaz de solucionar sus propios problemas. Cuando creemos que hay un mundo y un Dios más allá, a esta vida no le damos importancia. Despreciamos este mundo porque al fin y al cabo queremos irnos allá con Dios. Cuando tú, estimado estudiante, diría Nietzsche, le rezas a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame, te muestras tú incapaz de solucionar tu problema. ¿Tienes un problema? Soluciónalo. Tú lo puedes hacer. De tal manera que cuando tú logres lo que has querido, dices, yo lo logré, yo lo hice con mi esfuerzo. Pero si tú dices, Dios mío, ayúdame, por favor, quiero tener 20 en mi examen, y logras tener 20, al final ese 20 que vas a tener, ¿va a ser tu mérito? ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lograste o lo hizo Dios? Lo hizo Dios, pero tú no. Entonces, si tú tienes un problema, yo quiero sacarme 20 en el examen, me esfuerzo, logro el 20, ¿y quién te va a decir quién lo hizo? Yo. Es el problema de la religión, hace de que el hombre sea un ser débil, esclavizado, inferior. Y por eso, dice Federico Nietzsche, hay que matar a Dios. Cuando matemos a Dios, el hombre realmente valorará la tierra, amará a sí mismo, será soberbio y aparecerá el superhombre. Si tú te das cuenta, estimado compañero, cómo Federico Nietzsche se presenta como un ser, un señor, un filósofo bastante crítico de la religión, ¿no? A diferencia de Tomás de Aquino, que cree que la religión debe ser sustentada por la razón, por la ciencia, por la filosofía, Nietzsche dice, no, para nada. La religión debe ser criticada. Mientras que, por ejemplo, Hegel, de una u otra manera, buscaba defender la sociedad, Marx dice, no, esta sociedad debe ser criticada y transformada. Mientras que Tales decía que el principio es el agua, que decía Anaxímenes, ¿se acuerdan de él? No, el agua no, el agua es limitada, el aire está en todas partes. Es más, del aire se genera el agua, por el contrario. De ahí aparecen muchos problemas. Es por eso que la filosofía es una actividad bastante problematizadora. Entonces uno se pregunta, ¿no? Tú que sabes filosofía, tú que por ahí puedes leer un poquito de Marx, un poquito de Descartes, un poquito de Nietzsche, un poquito de Tales, y decir, vaya, ¿no? ¿Realmente el hombre es libre en esta sociedad? ¿O realmente somos deshumanizados, como dice Marx o como dice Nietzsche? Vaya, ¿no? ¿Realmente la religión me beneficia como humano? Porque desde que niño me han dicho eso. O por el contrario, la religión lo que me hace es debilitarme,
y hacer que me sienta como un muñequito de los dioses. ¿Esto surgirá de la materia, como lo dice Tales? ¿Pero qué tipo de materia? ¿El agua? ¿Una sustancia como el aire? ¿O es una creación divina? ¿Realmente el hombre es libre o no? ¿Realmente el mundo fue creado o fue hecho? Entonces, sobre ese asunto que nos enseñan los filósofos, podemos establecer diversas cuestiones filosóficas, diversos problemas. Por eso es que la filosofía es una actividad esencialmente problemática también. Como creo que lo hemos estado hablando, creo que esta característica está más de obvia, ¿no? O sea, ya la misma definición de filosofía, la misma actividad filosófica nos enseña que esa es una actividad problemática. Entonces, muchachos, estamos viendo cómo la filosofía, en términos generales, es un saber y una actitud totalizadora, puesto que habla del mundo entero, trascendental, porque le hemos dicho varias veces, y debe quedar bien claro para ti, no se queda en los sentidos, sino busca trascender a los sentidos, buscando lo esencial, y por eso que la filosofía es radical, busca la esencia, y lo busca no con los ojos, no con las orejas, ni con las manos, con la razón, es racional. Y se sustenta en la razón, en argumentos, no existe Dios por esto, Dios no debe existir por aquello, etcétera, etcétera. Y además los filósofos, como son bien racionales, critican, cuestionan, discuten entre ellos, no se ponen de acuerdo. Y sobre eso nos invita a elaborar problemas, inquietudes, reflexiones. Por eso, nunca te olvides, en filosofía, más que respuestas, lo importante son las preguntas. Las preguntas son mucho más valiosas en filosofía que las respuestas.